Es un gran gozo estar aquí otra vez en España y tener esta oportunidad de compartir un poco de lo que está en mi corazón. Acabo de volver de la Unión Soviética y Polonia, India, Pakistán y unos 15 otros países, y es muy difícil expresar la gran carga que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos a inclinar nuestras cabezas otra vez y pedir la ayuda de Dios en esta reunión. Voy a hablar un poco en español. Es muy difícil expresarme en su idioma porque hace 22 años que he tenido la oportunidad de hablar mucho, pero voy a tratar de hablar un poco y después usar mi hermano para expresar algunos pensamientos de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por esta gran salvación que hemos experimentado en el profundo de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo por todo el mundo. Los millones y millones de almas que han escuchado el Evangelio y por tantos millones que han recibido esta gran salvación por fe. En Corea, en Brasil, en Argentina, en los Estados Unidos, en la Unión Soviética, en el mundo árabe, en India, en tantos países. Señor, tú estás contestando a nuestras oraciones. Y tenemos mucho ánimo esta tarde porque hemos visto tu misericordia. Y hemos visto que tú eres un Dios vivo. Y estás haciendo grandes cosas. Señor, te damos gracias por el privilegio de estar aquí juntos, de diferentes asambleas y sitios, y para examinar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para obedecer. No solo oír, sino obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tal vez algunos de ustedes han leído mi libro, 29 soldados de plomo. Esta es una nueva edición de este libro, muy débil. Y he visto copias de este libro en la mesa de libros abajo. Y si has leído mi libro, entonces entiendes que yo tengo un gran deseo de ver literatura evangélica destruido por todo el mundo. Y quiero mencionar 5 libros muy importantes que ustedes pueden conseguir aquí en esta misma convenio. El Camino del Calvario, un libro que el Señor Jesucristo ha usado por todo el mundo. Está ya en 30 o 40 idiomas. Y si no has leído hasta ahora El Camino del Calvario, favor de conseguir uno hoy y leerlo. Yo recuerdo después de mi boda, en la primera semana después de la boda, mi esposa y yo estábamos en México, y por medio de leer este libro, especialmente el capítulo Avivamiento en el hogar, el Señor ha dado a nosotros una fundación de avivamiento en nuestro matrimonio que hemos experimentado ya 24 años. Y yo creo que cada matrimonio debe leer aquel libro, si es posible, juntos, y buscar el trono de Dios en oración en cada capítulo. Después, el verdadero discipulado, por Guillermo McDonald, un hombre que está siempre orando por la obra, especialmente la obra de las asambleas aquí en Barcelona. Y él tiene especialmente interés en el ministerio de evangelismo aquí, y estaba con él hace unos meses, y
no puedo explicar cómo el Señor está usando este libro. También ya está en 30, 40 idiomas. Cuando yo estaba en Polonia hace unas semanas, los creyentes tenían este libro en polonés. El verdadero discipulado. Otro libro, ¿por qué no llega el avivamiento? La historia prueba que muchas veces señoras y señoritas, por medio de oración y intercesión, ha traído avivamiento a su pueblo, a su iglesia y a su nación. No podemos entender la gran fuerza de oración en este asunto de avivamiento. Y quiero recomendar ese libro, porque llega o no llega el avivamiento. Un libro escrito por una mujer de Dios, Rosalind Rinker, compartiendo el amor de Dios. El Señor, especialmente en mi vida, porque era como joven en la fe, tan fácil para mí entrar en el extremismo. Muy fácil por mí. Y el Señor muchas veces ha usado mujeres para cambiar mi manera de pensar y traer más equilibrio espiritual a mi vida. Y quiero recomendar este libro escrito por una mujer muy cerca de nuestro Dios, Compartiendo el amor de Dios, por Rosalind Rinker. Y otra vez, gloria a Dios, que este libro ya está en español, castellano. La psicología de Jesús y la salud mental. Voy en unos minutos dar el testimonio de mi esposa y la batalla que ella tenía con este asunto de la salud mental. En realidad, este libro es una exposición del Sermón del Monte. Y hay más en el Sermón del Monte para ayudarnos en la vida emocional, yo creo, que en cualquier libro de psicología. Y quiero recomendar este libro, La psicología de Jesús y la salud mental. Ahora vamos a leer dos porciones de la palabra de Dios. Primeramente los Hechos capítulo 12. Los Hechos capítulo 12. Siempre estoy leyendo de nuevo el libro de Hechos. Es un libro con tanto poder y tan importante. Casi no podemos entender algo de la historia de la iglesia en el primer siglo si no estudiamos bien el libro de Hechos. Y yo quiero recomendar que esta semana, este mes, puedes en su hogar estudiar bien el libro de Hechos, porque hay mucho en este libro. Y también podemos ver en el libro de Hechos cómo el Espíritu Santo quiere usar la mujer y la importancia del ministerio de la mujer en el plan de Dios y en esta gran tarea de evangelizar el mundo. Muy importante. Tenemos un hombre en el cárcel en este capítulo, y tenemos las mujeres en la casa orando. Vamos a leer versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía
sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero es uno de los peros más grandes en toda la Biblia. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y nosotros sabemos el milagro que ha pasado por medio de la oración. Y Pedro, después de recibir su libertad, fue a una casa, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La clave para evangelizar el mundo, la clave para traer libertad a los esclavos de pecado en los cárceles del diablo por todo el mundo, es oración. Y la reunión de oración. Vamos a recordar aquellos versículos y mirar por un momento a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Unas palabras muy importantes para nosotros en este gran congreso este fin de semana. Santiago 19, capítulo 1, versículo 19. 19 especialmente es para mí porque tengo una boca demasiado grande. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Mi esposa siempre ha tenido que sufrir mucho porque no soy muy bien en este asunto de oír. No sé si los esposos aquí en España tienen este problema, pero en Inglaterra es problema número 1 que los esposos no saben oír, especialmente sus esposas. Probablemente no tiene ese problema. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ararse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y hemos visto en muchas iglesias en diferentes partes del mundo gran desunidad y problemas y dificultades, porque hay personas que piensan que podemos hacer la obra de Dios en el poder de la carne, poder humana, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No puedo expresar tantas veces que yo he hecho daño a la obra de Dios por medio de mi ira, por medio de mi falta de paciencia, mi falta de amor y control de mí mismo. Versículo 22 o 21. Por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Gloria a Dios. Pero sed hacedores de la palabra
Aquí tenemos el pensamiento clave. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es el peor forma de engaño. Engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En realidad no tengo un mensaje nuevo esta tarde, hermanas en la fe. Yo creo que aquí en sus asambleas, donde recibe mucha enseñanza, has recibido grandes mensajes y grandes enseñanzas. Pero siempre yo creo que cuando tenemos mucha enseñanza en nuestro corazón y hemos asistido a muchas reuniones, tenemos que examinar a nuestros corazones y ver si somos oidores o somos hacedores de la palabra de Dios. Es la cosa más importante que podemos o debemos reconocer aquí esta tarde. Y espero que mi testimonio, el testimonio de mi esposa y algunas otras cosas que quiero mencionar puede ayudarnos de salir de esta gran sala con fe y con corazones quebrantados para obedecer la palabra de Dios y ir donde Él quiere y ser el tipo de testimonio que Él quiere y tener un hogar que puede traer gloria al nombre de Cristo Jesús. Ahora voy a pedir a mi hermano ven y ayudarme un poco a expresar lo que está en mi corazón. I'd like to begin by just sharing my own testimony very briefly, because many of you were not around Spain when I lived here 23 years ago. Quisiera comenzar compartiendo de forma muy breve mi testimonio, porque muchos de vosotros no estuvisteis cuando yo estaba viviendo aquí hace varios años. And I believe my testimony is a tremendous challenge how God uses women. Creo que mi testimonio es un gran desafío de cómo Dios usa a las mujeres. I'm only here because of a woman. Yo estoy simplemente aquí por el motivo de una mujer. And humanly speaking, we'd have to say OM with its 1,700 workers only exists because of a woman. Pues yo puedo decir también que Operación Movilización, que tiene 1,700 obreros, está así por una mujer. Because I wasn't a Christian and I wasn't from a Christian home. Porque yo no era creyente y no he nacido en un hogar de cristianos. Far from that. Lejos de ser de esto. My grandfather and my father were from Holland. Mi abuelo y mi padre eran de Holanda. And my grandfather was an atheist. Mi abuelo era ateo. And in many ways, I'm sorry to say, a very evil man. Y en muchas maneras me lamento decir que era un hombre muy perverso. With an unbelievable temper. Y tenía un genio increíble. I'm afraid Dutch people are known for their bad tempers. Me temo de que los holandeses se conozcan por su mal genio. And my father and his dad came to America, or went to America. Pues mi padre, juntamente con su padre, o sea, mi abuelo, emigraron a Norteamérica. Now, my other grandfather was from Glasgow. Pues mi otro abuelo era de Glasgow, de Escocia. He was a drunkard. Y era un borracho. And even back then, it was so bad in the house that they had to divorce. Pues y las cosas llegaron a tal extremo que se tuvieron que divorciarse.
My father, he was not an atheist. Mi That padre no era ateo, no era el motivo. wasn't popular in America Sí. where he arrived as a new immigrant. Y pues porque simplemente que no era muy popular en aquel entonces cuando él llegó. But we didn't know Christ in our home. Pero no conocíamos a Cristo en nuestro hogar. We didn't know what salvation was. No sabíamos lo que era la salvación. Oh, we went to church. Asistíamos al culto. But as you know, especially in some countries, many churches have no proclamation of the gospel. Y como saben ustedes que en muchos de los países del mundo no hay proclamación del Evangelio en la mayoría de las iglesias. And our churches sometimes, they're more or less like glorified social clubs. Y la iglesia era como una especie de club social. And I even became the president of the young people's group. Y me hice presidente del grupo de jóvenes. And I taught them how to dance. Yo les enseñaba cómo bailar. And I thought a little religion was good. Yo pensaba, pues un poco de religión es buena cosa. I had three main interests: Tenía tres intereses primordiales: money, dinero, women, mujeres, pleasure. placer. And I found some of that in the church. There were a Y- lot of nice girls in the Y church. yo encontré mucho de esto dentro de la misma iglesia donde asistía. Había chicas guapas en la iglesia So I became a real hypocrite. y me hice un hipócrita verdadero. And I'd go from the nightclub on Saturday night to church with my little religious smile on Sunday morning. Yo salía del club nocturno del sábado a asistir al culto religioso el domingo por la mañana. I was also getting into a little bit of difficulty. Y comenzaba a entrar en dificultades. So when I went to high school, I had a rather bad reputation. Y no tenía una reputación muy mala al comenzar a asistir al instituto. And that's when a woman came into my life. Y en ese momento entró en mi vida una mujer. A very old, ordinary woman. Una mujer ancianita, normal y corriente. But she got the burden to pray for me. Pero tuvo la carga de orar por mí. She had been praying for that high school for 15 years. Estaba orando por ese instituto por 15 años. She had a burden for people to be saved and sent. Tenía una carga que algunos se convirtiesen y que fuesen enviados por el Señor She a su had ministerio. a tremendous vision for world missions. Tenía una misión increíble para la visión de la misión del mundo. She prayed for dozens and dozens of missionaries. She received their prayer letters. She prayed over them faithfully. Oraba por decenas y decenas de misioneros y oraba por sus cartas que enviaban a ella por esos motivos. And so when she was praying for the young people in the school, Y al orar por esos jóvenes en el instituto, she prayed they'd be saved and sent. Not saved to sit, but saved to be sent. y oraba que no simplemente se convirtiesen para sentarse, sino que se salvasen para ser enviados como obreros al Señor. And she prayed this for me. Y oraba así por mí. And she sent me a Gospel of John through the post, through the mail. Y por el correo me envió un evangelio de Juan. You know, God uses His Word. Y sabéis que el Señor usa su palabra. I hope all of you who are believers are involved distributing the Word of God. Espero que todos que estéis aquí en esta tarde, que seáis creyentes, que estéis involucrados en la distribución de la palabra de Dios. She might have thought, what can I, an old lady, have to do with this wildcat young character in the high school? Igual pensase que ¿qué puedo hacer yo, una ancianita? ¿Qué puedo hacer yo con ese chico rebelde que está dentro de un instituto? You know, you find a lot of women, they're afraid of young people. Y la mayoría como quizá les tienen miedo a los jóvenes. They're afraid maybe one of them's going to stab them with a knife or Tienen something. miedo que les van a rajar con un cuchillo. But she prayed Pero ella oraba and sent that gospel y, to me. y me mandó ese evangelio de Juan. And I started reading that little book. Empecé a leer ese evangelio de Juan. Now, I'm sorry to say that around that time, Siento decir que aproximadamente en That- el mismo tiempo, teaching in John's gospel was coming true in my life. la enseñanza del evangelio de Juan comenzaba a vivirse dentro de mi vida. Remember that verse where it says, he that commits sin becomes a slave to sin. ¿Conocéis aquel versículo que dice que el que comete pecado, esclavo se hace del pecado?
And I was becoming a slave to pornography. Y yo me hacía un esclavo a la pornografía. And started because I had 3 little businesses going and was making money various Y ways. era por medio de 3 negocios pequeños que tenía y estaba ganando dinero así por varios motivos así. I started to peddle pornography. Fortunately, Comenzaba a decided vender not to continue. pornografía y comenzaba a venderlo. Pero dejé de hacerlo después. And that little book came into my life. Y en aquel momento, aquel librito pequeño entró dentro de mi vida. At that crucial moment, En ese momento crucial, I don't know where I would be today. no sé dónde estaría hoy. I believe I'd be a very evil and dangerous person today if it wasn't for that woman, if it wasn't for her prayers, and if it wasn't for God's word. Si no fuese por esa mujer, por sus oraciones y por la palabra de Dios, yo sería hoy en día un hombre perverso. And I read that gospel Yo leí aquel evangelio for 2 years. por 2 años. She kept praying for me. Ella seguía orando por mí. Every year I got worse. Y todos los años yo me empeoraba. My conduct was so bad in the school, the teachers met together and put me on a blacklist. Y mi conducta era de tal que los maestros se reunieron en el instituto y pusieron mi nombre en una lista negra. And a lot of things happened. There's Y not time to muchas tell. cosas ocurrieron que no tengo tiempo ahora para contar. And then Billy Graham came to New York City for one night. Y entonces Billy Graham llegó a la ciudad de Nueva York por una noche. I didn't even know what an evangelist was. Creedme que ni siquiera sabía lo que era un evangelista. Among my type of friends, this was considered religious extremism, emotionalism. Entre los amigos míos, esto de Billy Graham era llamado fanatismo, emocionalismo, y no se nombraba entre nosotros. But actually, a young man who lived down the road who I actually disliked, Y había un tipo que vivía no muy lejos de mí, a quien no me caía bien, de todas formas, un joven. he invited me to that meeting. Pues ese mismo me invitó a asistir a aquella I reunión. know it took a lot of courage for him to ask me to that meeting. Y le costó mucho valor para invitarme a ir con él a aquella reunión. And everybody was surprised that Y George todo el Verwer mundo- was going to hear Billy Y Graham. todo el mundo estaba sorprendido al saber que Jorge Berber iba a asistir a aquella reunión de Billy Graham. And I heard that night, 29 years ago, the gospel. Y hace 29 años, en aquella noche, yo escuché el Evangelio. And I heard that it was necessary to repent Yo escuché que era necesario arrepentirme and believe on Jesus Christ personally. y creer personalmente en Cristo Jesús. And then he did something I had never seen in my life. Y él en este momento hizo algo que jamás había visto en mi vida. It was a very big meeting. There were 20,000 people in Y the era meeting. una reunión enorme, había 20,000 personas en asistencia. And he said, if you want to repent of sin Y decían, si tú quieres arrepentirte de tus pecados and receive Jesus y Christ, recibir a Jesucristo, get out of your seat, sal de tu asiento come down in the front. y pasa aquí adelante. And then he said, let's everybody pray. Y decía después que todo el mundo que oremos. And I soon found myself there in the front. Y de repente me encontré aquí de adelante. Now some people say, that's just a lot of emotion. Y algunos digan, pues mucha emoción, nada más. Well, it's been real for 29 years. Pues ha sido real por 29 años. Is that just emotion? ¿Será emoción eso? No, it wasn't. No, no puede ser. Supernatural work of grace. La sobrenatural obra de la gracia de Dios. That Christ saved me from my sin Que Cristo me salvó de mis pecados and started to change my life. y empezó a cambiar mi vida. It didn't all happen overnight. No pasó en una sola noche And it's still going on. y sigue cambiándome, But God is faithful. pero fiel es Dios. And I went back to that high school. Y volví a aquel instituto And I began to talk about Jesus. y comenzaba a hablar de Jesús. Some thought I had gone crazy. Y algunos pensaban que me había vuelto loco, But others listened. pero algunos escuchaban. And I was able to speak because I was a leader among the students
to 600 of the students. Y podía hablarles porque era un dirigente a unos 600 estudiantes allí. And that one meeting, 125 came for counseling about salvation. Y en una reunión 125 jóvenes vino para recibir consejo en cuanto a su salvación. And we saw the fulfillment of that woman's prayers. Y llegamos a ver el cumplimiento, la respuesta de aquellas oraciones de la ancianita mujer que oraba por mí. And the work of Operation Mobilization known all over the world today. Y la obra de Operación Movilización, conocido por todo el mundo hoy en día. The two ships, many of you have been on those ships. Los dos logos que conocéis, el Logos y el Lolos que conocéis, algunos de ustedes han estado en esos barcos. It all goes back to that school and to that woman. Todo se remonta a aquella mujer, a aquel instituto. And it just confirms what we have read there in the book of Acts. Y esto reconfirma lo que acabamos de leer en el libro de los Hechos. That when there's a problem, Cuando hay un problema, when we find men and women in the prison house of sin, cuando encontramos a los hombres y a las mujeres en la prisión del pecado, when we're facing the impossible, cuando encaramos lo imposible, God's method is prayer. el método de Dios es la oración. And I want to ask you, Y quiero preguntaros, how is your prayer life? ¿qué tal va tu vida de oración? Can it be said of you, ¿Puede decirse de ti, she's a woman of prayer? es una mujer de oración? To me, that's almost the greatest thing you could ever say about a woman. Para mí es la cosa más grande que se puede decir de una mujer. And to be quite honest, about a man. Y por ser honesto, también en cuanto a un hombre. A woman of prayer, a man of prayer. Un hombre de la oración, una mujer de la oración. And many of the things we suffer in our churches, Muchos de los asuntos por los cuales sufrimos en nuestras iglesias, many of the divisions, muchas de las divisiones, much of the confusion and the lack of love. de la confusión, de la falta de amor. I'm not speaking about Spain, I'm speaking about the Y world. ahora no me hablo de España, hablo del mundo. Can be traced back to the lack of reality, the lack of power, the lack of real prayer. Se le puede ver la falta de realidad, la falta de poder por una falta de oración. And if we study the Word of God from Genesis to Revelation, Si estudiamos la palabra de Dios del Génesis hasta el Apocalipsis, we see this is the way that God works. vemos que así trabaja Dios, es su modo de trabajar. I want to tell you about another woman, Ahora quiero contaros de otra mujer, my wife. mi mujer, mi esposa. Now, even if she was here, Aunque estuviese aquí esta tarde, she wouldn't speak. ella no diría nada. She doesn't feel she has that gift. Ella no piensa que tiene ese don. And I decided many years ago not to put pressure on her, though I like her to speak, not to put pressure on her to speak. Pero he decidido hace muchos años ya de no presionarle a hablar en público porque no es lo suyo. Now, some of you women can speak. Pero yo veo que muchas de las mujeres aquí esta tarde, muchos de vosotras sí sabéis hablar. And God has given you a public ministry of sharing and Bible teaching. Y Dios habrá dado a vosotras un ministerio público de compartir, de hablar y enseñar. But maybe there are others who don't feel the public ministry is really your main gift. Pero quizá que hay algunas otras que pensáis que pues el ministerio público, eso no es lo mío, no es mi don. In many ways, my wife is a very ordinary woman. En muchas maneras, mi mujer es una mujer típicamente ordinaria. She's been a so-called missionary for 23 years. Ha sido lo que se llama una misionera por 23 años. We were living in India for quite a few years. Vivíamos en la India por varios años. We've just been on the road in about 15 countries. Por ejemplo, habíamos estado viajando en unos 14 países. We've hardly ever been anywhere very long. Casi no hemos estado radicando en ninguna parte por mucho tiempo. And she's been the mother of my 3 children. Y ha sido Our también la 3 madre de nuestros 3 hijos. In fact, she arrived in Spain in 1960 pregnant. De hecho, cuando vino a España en el año 1960, llegó ya embarazada. We weren't planning to have any children for the first 2 years. Pues como muchos no queríamos tener hijos los primeros 2 años. But we were living in Mexico, and I think the climate affected us. Vivíamos en México, creo que nos afectó el clima.
And so she was soon going to have a baby. Pues entonces enseguida ya estaba para dar a luz a un niño. And after being in Madrid for just 3 months, Y después de haber estado en Madrid por solamente 3 meses, Benjamin was born. Benjamín nació. He's now 22 years old Ya and is tiene going to 20 get married. Ya tiene 22 años y está para casarse. And then Daniel was born in London, Y luego Daniel nació en Londres. and Krista was born in North England and went immediately to India. Krista, my daughter. Krista, mi hija, nació en el norte de Inglaterra y se marchó a la India. And so she knows a little bit about what probably most of you also know a lot about. Entonces mi mujer sí sabe de todas las cosas de que sabéis muy bien vosotras como mujeres. And I think it would be good just to share her testimony. Y yo pienso que sería muy provechoso simplemente compartir su testimonio. Because it's a testimony of God's grace. Porque es un testimonio de la gracia de Dios. She had a lot against her as a young girl. Ella como una joven tenía muchas cosas en contra de su vida. Her father was killed in the war. Su padre fue matado en la guerra. Her stepfather was an atheist, An unbeliever, su padrastro era un incrédulo, un ateo, and he, in many ways, was an evil person. y en muchas maneras era un hombre vil. And threw her eventually out of the house. Y después de algún tiempo le echó de la casa. Many terrible experiences, Ella vivió unas experiencias terribles including some years in an orphanage. y tuvo que estar en un orfanato por unos años. And when I met her in Chicago, Y cuando yo la conocí en Chicago, immediately it blew my mind. I don't want to get into the details. inmediatamente, no quiero entrar en pelos y detalles, pero ya me volví loco en el instante. And she was not very interested in me, Ella no tuvo ningún interés en mí, but she was attracted to the work and the spiritual side of what we were doing. pero ella tuvo interés en la obra en que estábamos realizando en ese momento. Eventually we got engaged, Y pues después de un tiempo, pues nos hicimos novios. She went to Mexico, Se marchó a México and her time with OM in Mexico, y su tiempo colaborando con Operación Movilización en México, it was a disaster. y fue totalmente un desastre. You know, many people, when they come on OM, it's a disaster. Sabéis que para muchos cuando colaboran con nosotros en OM es un desastre. Because suddenly you're in a foreign country. De repente estás en un país You extranjero. don't have all of your props to lean on, You all know- your cultural props. No tiene ningún apoyo cultural para sostener. You're trying to learn another language, Tienes que aprender otro idioma and there are other pressures. y hay otras tensiones que And it's entran. proven to be, for 25 years, a tremendous training program to get boys to become men. Y ha sido un programa de entrenamiento por 25 años donde los niños, los jóvenes, llegan a ser hombres, de verdad. And Adultos. where girls can become women. Donde las muchachas se convierten en mujeres. And often it comes through failure. Y a menudo esto es una experiencia que se gana a través del fracaso. You know, I've had about 14,000 letters as a result of one of my books. He tenido 14,000 cartas como resultado de uno de mis libros. And it's amazing how in letters people open their hearts. Y parece mentira, pero en las cartas la gente abre su corazón. And I discovered a lot of people had tremendous fear of failure in their life. Y he descubierto que para mucha gente tiene un gran temor ante el fracaso en sus vidas. And maybe God is going to try to move some people out of Barcelona to another part of Spain or to another part of the world, and the fear of failure will polarize them or paralyze them right where they are. Y Dios quiere quizá sacar a algunas personas de Barcelona y ponerles en otro sector de Cataluña o quizá fuera de España, pero no pueden porque han entrado en una especie de parálisis de temor ante un fracaso en el ministerio. My wife was a person of many fears. Mi mujer era una mujer de muchos temores. She never wanted to travel. Nunca quiso viajar. To this day, she does not
like to travel at all, Hasta el día de hoy, a ella en ninguna manera a ella le gusta viajar, except to go see her mother. solamente como para visitar a su madre. But in our work, we are now traveling 7 months a year. Pero en nuestra labor, en nuestra obra, nosotros viajamos 7 meses del año. She doesn't like some of the experiences. Y a ella a veces no le viene, no le gusta a algunas de las experiencias que tenemos. Like we were traveling in an old bus all through North Africa. Por ejemplo, viajábamos por todo el norte de África en un autobús antiguo. And then through Saudi Arabia. Pasamos por Arabia Saudita. And the Saudi Arabians thought we were smugglers. Y los de Arabia Saudita pensábamos que éramos ladrones. So they went 4 hours looking through our vehicle. Y contrabandistas. Y entonces comenzaban a revisar nuestros pertenencias por unas 4 horas. And then they said to my wife, "You." Y de repente se dirigieron a mi mujer y decían, "Tú, come with us." ven con nosotros. And these big Saudi Arabians started to take my wife. Y estos hombres grandes de Arabia Saudita empezaban a echar mano a mi mujer. And my wife started to cry. Ella se echó a llorar. What are they going to do to me? ¿Qué me van a hacer? She had read, unfortunately, a book about one of these border experiences where a woman was raped. She reads too many books. Y lee demasiado porque había leído un libro que ponía que en una de estas fronteras una mujer había sido violada. And so she went away crying into this little room. Entonces la llevaron a una habitación pequeña y ella llorando. Well, they were just going to search her. Y solamente la querían chequear y revisar todo. And soon she was back in the bus. Y de repente estaba de vuelta en el autobús. Well, that's one of maybe 100 experiences Bueno, she's es solamente had. una de las 100 o más experiencias que ha vivido. And I've just been amazed. Y estoy maravillado God's grace to ordinary people. por la gracia de Dios para la gente común. And how God uses ordinary people. Y cómo Dios usa a la gente común. Before we were married, she had 3 or 4 illnesses. Antes de casarnos, ella tuvo 3 o 4 enfermedades. They're called psychosomatic illnesses. Y hoy se llaman enfermedades psicosomáticas. And she was taking a lot of medicine. Tomaba muchas medicinas Migraine headaches. para los jaquecas tipo migranas. Heart trouble. Tenía problemas de Some corazón other troubles. y Pains in her otras back. cosas, dolores de espalda, etc. And she picked up and read a book very similar to this book. Y entonces ella cogió a leer un libro muy parecido de la psicología de Jesús, Which show that you cannot separate the spiritual, the emotional, and the physical. They are completely linked. Eso demuestra que no se puede separar lo espiritual de lo emocional de lo físico. Están unidos. When we were together in Mexico, Y cuando estábamos juntos en México, I heard her many times. yo le escuchaba muchas veces I was only learning how to love. y ella decía, solamente estaba aprendiendo cómo amar. I was impatient. Yo era impaciente con ella, I was irritable. irritable, I was extreme me ponía a un extremo. in terms of all of my time was prayer and witnessing. How can I take any time just to talk? Porque yo tenía que usar mi tiempo en oración y testificar a los demás. ¿Cómo podía yo apartar tiempo para simplemente hablar con mi mujer? Every night she was in bed crying. Y todas las noches se encontraba llorando en la cama. This, by the way, was just before we got married. Y esto antes de casarnos a nosotros. And we Perdón, read in para this book, rectificar. we read Y leíamos en in este a similar libro, book, en un libro parecido a este, how these things are related. y cómo se relacionan esas cuestiones psicológicas y emocionales. But nothing happened. Pero no pasó nada. It got worse. Fue a peor. We went back to Chicago. Volvimos a Chicago. Decided to break
our engagement. Y nos decidimos pues en aquel entonces, siendo novios, que íbamos a romper nuestra Because I relación. didn't have the love, Yo no tenía el amor, and she needed love. ella necesitaba el amor. The number one problem among women, I believe, is insecurity and the need for love and security. Creo que el problema número uno entre las mujeres es amar o recibir amor y un sentido de inseguridad que tiene. And some men can give that. Y hay algunos hombres que pueden dar amor y I don't- puede dar esto. I don't think I was in that category. Pero yo no era uno de estos, no era en esta categoría de hombre. And we decided to break. Y nos decidimos en romper. When in the quiet of our own room, Pues pasó en un momento de quietud dentro de su propia habitación, reading about Jesus, leyendo en cuanto a Jesús, remembering some messages she had heard and what she read in that book. recordando algunos mensajes que había escuchado, recordando algunas porciones que había leído en aquel She libro, had a deep experience of Christ. tuvo una experiencia profunda de Jesucristo. She realized that Jesus could meet all of her needs. Se dio cuenta en aquel momento que Cristo pudo llenar sus necesidades, Her emotional needs, sus necesidades emocionales, her spiritual needs. sus necesidades físicas. And she fell asleep that night. It was a very quiet Y experience. fue una experiencia de quietud. Ella se echó a dormir And she woke up the next morning y se despertó la mañana siguiente healed of those 4 illnesses. totalmente sanada de aquellas 4 dolencias. And that's why we've been together for 24 Y years. por eso hemos estado juntos ahora por 24 años. God put her life together, and then God put our marriage together. Dios unió su propia vida y luego Dios nos unió en una sola vida. Within a short time, she was on that plane to Spain. Y dentro de poco tiempo después de casarnos, ella vino, estaba en un avión rumbo a España. This burden is not world missions. Mi primera carga no es el asunto de misiones del mundo. My first burden isn't geography. Mi primera carga no es la geografía, It's reality. es la realidad. And as I asked you whether you were experiencing reality in prayer, Y yo te había preguntado si estabas experimentando la realidad dentro de la oración. I want to ask you if you're experiencing reality Quiero in preguntarte si estás experimentando esa realidad your walk with Jesus. dentro de tu caminar con Jesús. Reality. Realidad. The joy of the Lord. El gozo del Señor It's real. es real. Fellowship with Jesus. La comunión con Jesús It's real. es real. The joy of sharing your faith. El gozo de compartir tu fe, And it is a joy. y es un gozo. Is it real? Es real. Your love, Tu your amor husband. para con tu marido, Is it real? es real. Oh, Jesus wants to start revival in our homes. O como Cristo quiere empezar un avivamiento dentro de nuestro hogar. We can talk about missions. Podemos hablar de las misiones. We can talk about reaching Catalonia Podemos hablar de cómo alcanzar Cataluña and reach the world. y alcanzar al mundo. And we want to do that. Y queremos hacerlo, But we'll never do it pero jamás lo haremos unless there's revival in the home. hasta que haya avivamiento dentro del hogar. The fruit of the Spirit in the home. El fruto del Espíritu vivo dentro del hogar. Brokenness and the power of Con- Jesus in the home. Experimentando el quebrantamiento y el poder de Jesús dentro del hogar. And it always takes 2, Y siempre requiere a dos, husband and a wife. marido y mujer. Of course, some of you are single, Yo sé que algunas de vosotras estáis aquí como solteras and I don't have time y no tengo tiempo to tell you how mightily I have seen God use single women for these 29 No years. tengo tiempo para contaros esta tarde cómo el Señor ha usado a mujeres solteras de una manera significante en mi vida en estos And años. if somehow God brings you into that experience, Y por si acaso, si el Señor te pudiera traer a una experiencia así,
And He knows more about your emotional needs than even you do yourself. Y siendo que Dios sabe más de tus necesidades emocionales que aún tú sabes de ti misma. If He brings you along that road of singleness, it's because He has some very beautiful and glorious and special plan for your life. Porque por si el Señor te esté llevando por ese camino de ser y vivir como soltera, es porque Él tiene algo especial para tu vida. And in our own work all over the world, Y así en nuestra labor por todo el mundo, we've seen the Holy Spirit use single women in ways I could talk about for a week. y hemos visto cómo el Señor usa a las mujeres solteras de una manera que yo podría estar aquí hablando de eso por una semana. So God's way forward Entonces, la manera de Dios para salir adelante is prayer es por la oración and victory y en victoria in our lives, emotionally, en mentally, nuestras spiritually. vidas emocionalmente y espiritualmente. And that victory Y is esa in Jesus. victoria está en Jesús. A relationship with Jesus. Una relación con Él. A falling at the feet of Jesus. Un caer ante los pies de Cristo. A coming to the end of ourselves. Un llegar al extremo, al fin de nosotros mismos. Where we say, Lord, only you can get me through. Cuando digamos solamente, Señor, tú eres el único que me puede ayudar a And salir. at that moment of desperation, Y en aquel momento de desesperación, He will be there. estará allí. And He will meet that need. Él entonces saldrá al encuentro. Let us pray. Él dará la respuesta. Let us pray. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho por muchas diferentes personas por todo el mundo. Yo doy gracias especialmente, Señor, por aquella mujer que tenía la visión en oración por mi escuela y por mí. Y doy gracias que tú podías usar las oraciones de esa mujer para alcanzar millones y millones y millones de almas en 100 naciones por todo el mundo. Y sabemos, Señor, que hay un gran potencial aquí en esta sala esta tarde. Si aprendemos la realidad de oración, si ponemos oración en el centro de nuestra vida y en la reunión de oración en el centro de nuestras actividades, podemos tener un impacto por todo el mundo, de aquí, de nuestros propios hogares. Señor, yo doy gracias por mi esposa, por todo lo que tú has hecho en la vida de ella. Y como tú has dado gracia para vivir 23, 24 años con un hombre tan débil, tan flaco espiritualmente muchas veces como yo. Y yo sé que hay muchos esposos que necesitan el amor y el ánimo y la confianza de sus esposas en estos días. Y ayuda a cada mujer aquí para ser el tipo de mujer que tú puedes usar. Oh Señor, llénanos de nuevo con tu Espíritu Santo. Quebranta nuestros corazones para que podamos entrar en la profundidad de tu amor y ser útil para tu reino y para la extensión del Evangelio a cada parte del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.